Y aquí está el punto que debemos guardar en el corazón. El coraje no solo transforma tu historia, transforma las historias a tu alrededor. ¿Y cómo sucede eso? A través de decisiones diarias, de pequeñas elecciones para confiar, de pasos de fe que parecen simples, pero que tienen un impacto eterno. Cuando decides perdonar en lugar de guardar rencor, cuando eliges orar en lugar de quejarte, cuando te mantienes fiel incluso cuando nadie más lo hace. Esos actos son semillas de coraje que producen frutos en el corazón de quienes te observan. Por eso el apóstol Pablo escribió en Filipenses 1:14. La mayoría de los hermanos, animados en el Señor por mis prisiones, se atreven mucho más a anunciar sin temor la palabra. ¿Lo ves? La prisión de Pablo, en lugar de desanimar a la iglesia, dio valor a otros, porque vieron que aún encadenado, no perdió la fe. Lo mismo ocurre con nosotros. Cuando nos mantenemos firmes frente al miedo, demostramos que Dios es digno de confianza, y esa fe visible despierta coraje en otros corazones. Y eso nos lleva justo al siguiente paso. Entender que el coraje no es solo para inspirar, sino también para cumplir un propósito, porque Dios no nos da coraje solo para resistir, nos da coraje para avanzar. Y de ese avance, de ese propósito mayor, es de lo que necesitamos reflexionar ahora. Hasta aquí, hemos visto que el miedo es real, que puede paralizar, pero también que hay un secreto para vivir con verdadero coraje, la presencia de Dios. También aprendimos que ese coraje no es solo para nosotros, sino para inspirar a otros. Y ahora llegamos a la conclusión. El coraje es dado para que podamos cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. Tú no fuiste llamado solo para sobrevivir, fuiste llamado para vivir con propósito. Y el propósito requiere valentía. El propósito exige valentía para salir de la zona de confort. El propósito exige valentía para obedecer cuando todos dicen que no tiene sentido. El propósito exige valentía para mantener la fe, incluso cuando los resultados parecen lejanos. Eso fue lo que pasó con Abraham. Dios lo llamó a salir de su tierra, dejar todo atrás e ir hacia un lugar que ni siquiera conocía. Humanamente era una locura, pero Abraham creyó, y esa fe valiente lo convirtió en el padre de una nación. Eso fue lo que pasó con Esther. Una joven judía, sencilla, se convirtió en reina de Persia, y cuando su pueblo estaba a punto de ser exterminado, ella arriesgó su propia vida al entrar delante del rey para interceder. Sus palabras resuenan hasta hoy. Si perezco, que perezca. Ese es el sonido del coraje que cumple propósito. Eso fue lo que pasó con Pablo. Él sabía que seguir a Cristo le costaría prisiones, azotes, persecuciones. Pero dijo, pero de ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Hechos 20:24. Ese es el secreto. El coraje no es para tener una vida fácil, el coraje es para terminar la carrera, cumplir la misión y glorificar a Dios hasta el final. Y la buena noticia es que ese mismo coraje está disponible para ti. Tal vez Dios te esté llamando a algo que parece demasiado grande. Tal vez te esté llamando a servir de una forma que te asusta. Tal vez te esté pidiendo que confíes en áreas donde todo parece incierto. Tú miras hacia ti mismo y piensas, no tengo fuerzas. Pero Dios te mira y dice, mi gracia es suficiente para ti. Tú miras a los gigantes y piensas, no puedo. Pero Dios te mira y dice, yo estoy contigo. Tú miras al futuro y piensas, es imposible. Pero Dios te mira y dice, yo soy el Dios de lo imposible. Esa convicción es la que nos da valor para cumplir el propósito. No se trata de nosotros. Se trata de Él. No se trata de nuestra capacidad. Se trata de su fidelidad. No se trata de nuestra fuerza. Se trata del poder del Espíritu Santo que habita en nosotros. Y cuando entendemos eso, no importa lo que venga, podemos enfrentar críticas, podemos enfrentar rechazo, podemos enfrentar pérdidas, podemos enfrentar riesgos, pero, como Pablo, podemos decir, sé en quién he creído, y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. 2 Timoteo 1:12. Esa es la valentía que cumple propósito, y esa valentía es lo que el mundo necesita ver en nosotros hoy. El mundo está cansado de discursos vacíos.
El mundo está cansado de promesas sin fundamento. El mundo necesita ver cristianos que vivan con valentía frente al miedo, que permanezcan firmes incluso cuando todo parece derrumbarse, que cumplan su llamado aunque les cueste caro. Y quiero preguntarte, ¿estás dispuesto a ser ese cristiano? ¿Estás dispuesto a vivir una fe que no retrocede? ¿Estás dispuesto a decir como Isaías, heme aquí, envíame a mí? Si tu respuesta es sí, debes saber que no estarás solo. El mismo Dios que llamó a Abraham, Esther, David, Pablo y tantos otros, es el mismo que te llama hoy. El mismo Espíritu que llenó a Pedro y a los apóstoles, es el mismo que puede llenarte ahora. La misma valentía que sostuvo a los mártires de la fe, es la misma que está disponible para ti. Y recuerda, cumplir el propósito no significa no sentir miedo. Significa confiar en Dios, incluso cuando el miedo intenta detenerte. Significa dar pasos de fe aunque estés temblando por dentro. Significa vivir para la gloria de Dios, sabiendo que la eternidad es más grande que cualquier amenaza pasajera. Y cuando tu vida llegue al final, podrás mirar hacia atrás y decir como el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4:7. Ese es el legado del coraje. Ese es el llamado de Dios para ti. Ese es el secreto frente al miedo. No se trata de sentirse fuerte, sino de confiar en aquel que es fuerte. Así que, hermano, hermana, levántate hoy. No importa el tamaño del gigante. No importa la intensidad de la tormenta. No importa el peso del miedo. El Señor está contigo. Y si Él está a tu favor, ¿quién podrá estar contra ti? Vive con valentía. Cumple el propósito. Y que tu vida sea un testimonio de que la fe en Jesucristo es más grande que cualquier miedo. El miedo no viene de Dios. Viene del enemigo que intenta robar nuestra fe. Lo que Dios nos da es poder. Lo que Dios nos da es amor. Lo que Dios nos da es equilibrio. Y cuando decidimos vivir en esa verdad, el miedo pierde su fuerza. Todavía aparece. Todavía intenta asustarnos. Pero ya no tiene autoridad sobre nosotros. Hermano, hermana, no necesitas vivir paralizado. No tienes que ser rehén de los gigantes que se levantan contra ti. El coraje no nace de la ausencia de problemas. Nace de la presencia de Dios en medio de ellos. Y es justamente en este punto donde podemos dar el siguiente paso. Si el miedo paraliza, necesitamos descubrir cuál es la clave para liberar el alma. ¿Cuál es el secreto para enfrentar el miedo no solo con palabras de ánimo, sino con una convicción tan firme que nos impulse a seguir adelante? Y eso es lo que vamos a descubrir en el próximo capítulo. Ya vimos que el miedo es inevitable y que puede, sí, paralizar el alma cuando dejamos que gobierne nuestras decisiones. Pero ahora llegamos a una cuestión central. ¿Cuál es en realidad el secreto del verdadero coraje? La mayoría de las personas cree que el coraje es una característica natural, que algunos nacen fuertes, decididos, listos para enfrentar cualquier batalla, y otros no. Pero la Biblia muestra algo completamente diferente. El verdadero coraje no nace del temperamento humano. No viene de los rasgos de personalidad, no es el resultado de la disciplina mental. El verdadero coraje nace de la presencia de Dios. Mira cómo esto queda claro en la historia de Josué. Estaba a punto de asumir el liderazgo de Israel tras la muerte de Moisés. Imagínate la presión, guiar a todo un pueblo hacia la tierra prometida, enfrentar naciones hostiles, cargar con el peso de suceder a un gran líder. El miedo era natural. Pero Dios le dijo, ¿no te lo he ordenado yo? Esfuérzate y sé valiente. No temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Dios no dijo, sé valiente porque eres fuerte. Tampoco dijo, sé valiente porque tienes experiencia. Él dijo, sé valiente porque yo estoy contigo. Ese es el secreto. El coraje no viene de mirar hacia adentro. El coraje viene de mirar al Dios que está a tu lado. David entendió eso cuando enfrentó a Goliat. Humanamente era imposible. Un joven pastor contra un guerrero entrenado, gigante en estatura y fama. Pero David no confió en su onda, ni en sus habilidades. Él dijo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. 1 Samuel 17:45. El coraje de David no vino de la ausencia de miedo, vino de la convicción de que Dios era más grande que el gigante.
Y así es exactamente como funciona el coraje. No es ausencia de miedo, es confianza en un Dios más grande que el miedo. Mira también el ejemplo de los 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego. Frente al horno de fuego ardiente le dijeron al rey: el Dios a quien servimos puede librarnos, y Él nos librará. Pero, si no lo hace, igual no serviremos a tus dioses. Daniel 3, 17, 18. Eso es el verdadero coraje. Ellos sabían que Dios podía librarlos, pero incluso si no lo hacía, seguirían confiando en Él. ¿Lo notas? El coraje de ellos no estaba basado en el resultado, sino en la relación con Dios. Y es aquí donde muchos se equivocan. Buscan coraje en frases de autoayuda, en charlas motivacionales, en métodos de control mental. Pero todo eso tiene fecha de caducidad, porque, tarde o temprano, la vida nos pone frente a situaciones más grandes que nuestra capacidad humana. En ese momento, solo hay una fuente de coraje que permanece: la presencia de Dios. Por eso el apóstol Pablo, en medio de prisiones, persecuciones y peligros, pudo decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Pablo no dijo: todo lo puedo porque soy resiliente. Él dijo: todo lo puedo en aquel que me fortalece. Ese es el secreto. El coraje no viene del yo puedo. El coraje viene del Dios está conmigo. Y cuando entiendes eso, algo cambia profundamente en tu vida. El miedo puede aparecer, pero no te controla. Las circunstancias pueden gritar, pero no te definen. Las batallas pueden ser grandes, pero sabes que más grande es el que está en ti que el que está en el mundo. Ese es el coraje que Dios quiere derramar sobre tu vida hoy. No un coraje temporal, emocional, sino un coraje firme, inquebrantable, sostenido por el Espíritu Santo. Eso fue lo que pasó con Pedro. Antes de la resurrección, negó a Jesús 3 veces por miedo a ser reconocido como su discípulo. Estaba frágil, cobarde, paralizado. Pero después de ser lleno del Espíritu Santo en Pentecostés, Pedro se levantó ante una multitud y predicó con valentía. El mismo hombre, pero con un coraje diferente. Porque ahora no hablaba desde sí mismo, sino con el poder del Espíritu. Y aquí está la clave. El secreto del verdadero coraje es estar lleno de la presencia de Dios. Es en el lugar secreto donde se genera el coraje. Es en la oración donde el alma se fortalece. Es en la palabra donde la fe se alimenta. Es en la comunión con el Espíritu donde el miedo pierde su dominio. Tal vez te estés preguntando: ¿pero cómo puedo experimentar eso? ¿Cómo puedo dejar que ese coraje nazca en mí? La respuesta no está en mirar más a los gigantes, ni en enfocarte en tu propia fuerza. La respuesta está en mirar al Señor, quien prometió nunca dejarte y jamás abandonarte. Cuando vives con esa certeza, puedes atravesar noches oscuras, pero no te rindes. Puedes escuchar amenazas, pero no te callas. Puedes sentir miedo, pero sigues caminando por fe. Y es justamente en ese camino donde descubrimos algo aún más profundo. El coraje no es solo para nosotros mismos. Tiene un propósito mayor. Porque cuando te levantas con valentía frente al miedo, no solo ganas tu batalla, inspiras a otros a confiar también en Dios. Y es exactamente sobre eso que necesitamos reflexionar ahora. Ya entendimos que el verdadero coraje no viene de nosotros mismos, sino de la presencia de Dios en nosotros. Ahora debemos comprender algo aún más grande. Tu coraje nunca es solo sobre ti. Cuando te levantas, aunque con miedo, para confiar en Dios, tu vida se convierte en un faro, y esa luz impacta a quienes te rodean. La Biblia está llena de ejemplos así. Piensa en David frente a Goliat. No fue solo una victoria personal. El acto de valentía de aquel joven pastor encendió el corazón de toda una nación. Israel, que antes temblaba ante los filisteos, se levantó en victoria después de ver que un corazón valiente puede cambiar el curso de la batalla. Tu coraje puede inspirar a personas que ni te imaginas. Un hijo que observa a su padre orar en medio de las dificultades. Una esposa que ve a su esposo mantenerse fiel a pesar de las luchas. Una iglesia que encuentra fuerzas al ver la perseverancia de un hermano que enfrenta la enfermedad sin perder la fe. El coraje es contagioso. Así fue también con los apóstoles. En el libro de Hechos, vemos que Pedro y Juan fueron llevados ante el Sanedrín, amenazados y presionados a dejar de predicar sobre Jesús. Pero llenos del Espíritu, respondieron:
Juzgad vosotros mismos si es justo delante de Dios obedeceros a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Hechos 4, 19, 20. La valentía de ellos fue tan impactante que incluso los líderes religiosos quedaron asombrados, porque notaron que eran hombres sencillos, sin educación formal, y aún así, hablaban con autoridad. ¿Por qué? Porque habían estado con Jesús. ¿Y el resultado? Toda la iglesia fue fortalecida. Se añadieron multitudes. Todo porque algunos decidieron vivir con valentía frente al miedo. Aquí tienes una verdad poderosa. Tu coraje puede ser la respuesta a la oración de alguien. Tú no sabes quién te está observando. Tal vez alguien, en silencio, está esperando ver si tu fe resistirá. Tal vez un hijo, un vecino, un compañero de trabajo. Ellos necesitan ver no solo palabras, sino una fe valiente que enfrente el miedo con confianza en Dios. Y cuando ven esa fe, algo se despierta en ellos. Piensan, si él puede confiar en Dios en ese valle, yo también puedo. Si ella sigue firme en medio del dolor, yo también puedo resistir. El coraje es como el fuego. Cuando se enciende en un corazón, puede incendiar a una multitud. Eso fue lo que pasó con Esteban. Frente al Sanedrín, predicó con valentía, aun sabiendo que podía morir, y murió apedreado. Pero, antes de morir, tuvo una visión de Jesús de pie a la derecha de Dios. Ese acto de coraje no fue en vano. Un joven llamado Saulo estaba presente, y años después, ese mismo Saulo sería transformado en Pablo, el mayor misionero en la historia de la iglesia. ¿Quién sabe si tu coraje hoy no será la chispa que Dios usará para levantar al próximo Pablo? Pero es importante entender que este coraje no es teatral. No se trata de aparentar fuerza para impresionar a los demás. No es orgullo disfrazado de fe. El verdadero coraje es humilde. No se exhibe. No necesita escenario. Simplemente confía en Dios, incluso cuando nadie está mirando. Y ese coraje auténtico es el que inspira, porque las personas reconocen cuando es real. Saben cuando es solo apariencia. Pero cuando ven una fe sincera, que no niega el dolor, pero se mantiene firme en la esperanza, se sienten tocadas. Piensa en los misioneros a lo largo de la historia. Hombres y mujeres que lo dejaron todo para proclamar el Evangelio en tierras lejanas, muchas veces arriesgando sus vidas. El coraje de ellos abrió caminos para que millones escucharan el mensaje de la cruz y, del mismo modo, piensa en los cristianos anónimos, que nunca subieron a un púlpito, pero que inspiraron a sus hijos, a sus amigos, a sus vecinos, simplemente por vivir con fidelidad y valentía en el día a día. Tal vez tú nunca prediques en una cruzada frente a multitudes. Tal vez tu nombre nunca sea recordado en los libros de historia. Pero si vives con valentía frente al miedo, tu vida será un testimonio que resonará en la eternidad. ¿Alguna vez has oído que el coraje es la ausencia del miedo? Eso es mentira. La polémica es esta. Muchos que se dicen valientes solo están disfrazando el miedo con orgullo. Y aquí va una afirmación que va en contra de lo que muchos piensan. El verdadero coraje no nace dentro de ti. Viene de afuera, viene de Dios. Si aprendes este secreto, la recompensa será inmediata. Enfrentarás situaciones que hoy te paralizan con una fuerza que no puede explicarse con la lógica. Quédate conmigo hasta el final de este mensaje y descubre por qué el miedo que sientes ahora puede convertirse en el combustible para la mayor victoria espiritual de tu vida. Amigos, quiero comenzar hoy hablando de una experiencia que todos conocemos muy bien, el miedo. El miedo es una emoción universal. No importa si eres rico o pobre, instruido o sencillo, joven o mayor, creyente o no creyente. Todos enfrentamos momentos en los que el corazón se acelera, las manos sudan, la mente se bloquea y el alma se siente acorralada. Algunos temen a la muerte, otros al futuro, otros más al rechazo, al fracaso, a la soledad. Y hay quienes le temen incluso al pasado, cargando culpas y recuerdos que los persiguen como sombras interminables. Pero quiero que entiendas algo desde el inicio de este mensaje. Sentir miedo no es pecado. Sí, escuchaste bien. Y esta es la primera afirmación contraintuitiva que necesitamos comprender. Muchos cristianos creen que sentir miedo es señal de falta de fe. Piensan que tener coraje significa no tener temor. Pero eso no es bíblico. Si así fuera, ¿por qué Jesús repetiría tantas veces en la palabra, no tengas miedo?
El mandato, no temas, aparece más de 300 veces en la Biblia. Dios no nos daría ese mandamiento si no supiera que el miedo es una realidad de nuestra vida. El problema no es sentir miedo. El problema es dejar que el miedo gobierne nuestra vida. El problema es cuando el miedo se vuelve más grande que la fe, cuando dicta nuestras decisiones, define nuestras actitudes y nos paraliza en el camino. Y es justo en ese punto donde debemos mirar al Evangelio. Jesús no dijo que el coraje vendría de la ausencia de miedo. Él mostró que el verdadero coraje nace cuando decidimos confiar en Dios, incluso con miedo presente. Mira a los discípulos en medio de la tormenta, en Mateo 14. El viento soplaba, las olas golpeaban la barca y ellos estaban aterrados. Entonces, Jesús aparece caminando sobre el mar. Del mar, el miedo que sentían era tan grande que pensaron estar viendo un fantasma. Pero Jesús les dijo, «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro, aún temblando, dijo, «Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hacia ti sobre las aguas». Y Jesús respondió, «Ven». Pedro salió del barco, todavía con miedo, pero dio pasos hacia lo imposible. No esperó que el miedo desapareciera. Eligió confiar en medio del miedo. Eso es lo que necesitamos comprender. El coraje no es ausencia de miedo, es una decisión de fe en medio del miedo. El enemigo quiere usar el miedo para paralizarnos, pero Dios quiere usar ese mismo miedo para empujarnos hacia Él. Mira la diferencia. El miedo que viene del enemigo nos aleja del propósito. El temor de Dios nos acerca a su presencia. Y cuando elegimos confiar, aunque estemos temblando, algo sucede. El miedo pierde el poder de controlarnos. El salmista lo sabía cuando declaró en el Salmo 56:3, «El día que temo, en ti confío». Fíjate bien, no dijo «sí, tengo miedo», sino «el día que tengo miedo», porque el miedo vendrá. Pero la decisión de confiar transforma ese miedo en una oportunidad para la fe. Y quizá hoy tú estés justo en ese lugar. El miedo ha tocado tu puerta. El diagnóstico médico trajo pavor. La crisis financiera trajo incertidumbre. Las noticias del mundo trajeron ansiedad. Y tu corazón está cansado de luchar contra esos fantasmas invisibles. Pero aquí está el secreto. No necesitas esperar a que el miedo desaparezca para vivir con valentía. El verdadero coraje es dar un paso de fe, aún temblando por dentro. Es creer en la fidelidad de Dios, incluso cuando las circunstancias gritan lo contrario. ¿Y por qué podemos hacer eso? Porque el coraje del cristiano no viene de la autoconfianza, no viene de frases motivacionales, no viene de ignorar la realidad. El coraje del cristiano viene de la presencia real y constante de Dios. Eso fue lo que Dios le dijo a Josué cuando tuvo que liderar a todo un pueblo rumbo a la tierra prometida. ¿Acaso no te lo he ordenado yo? Esfuérzate y sé valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Dios no le prometió a Josué una vida sin batallas. Le prometió su presencia. Y eso es lo que nos da valor, saber que no estamos solos. Mi amigo, mi amiga, tal vez hoy estés enfrentando vientos fuertes, tal vez estés temblando ante lo desconocido, pero así como Pedro, puedes escuchar la voz de Jesús diciendo, «Soy yo, no tengas miedo». Y si te atreves a dar un paso de fe, incluso con el miedo presente, descubrirás algo poderoso. El miedo no define tu destino, la fe lo define. Y de eso precisamente necesitamos hablar a continuación. Si el miedo es inevitable, si todos lo enfrentamos, la pregunta es, ¿cómo podemos transformar el miedo en una oportunidad para vivir con valentía? Vamos juntos en busca de esa respuesta. En el capítulo anterior, entendimos que el miedo en sí no es pecado, pero que puede convertirse en un tirano cuando gobierna nuestra vida. Ahora necesitamos mirar de frente a un peligro aún mayor, cuando el miedo deja de ser solo una emoción pasajera y se transforma en una prisión que paraliza el alma. Todos hemos sentido eso en algún momento. Es ese miedo que no solo asusta, sino que impide actuar. El miedo que no solo hace temblar, sino que roba la voz, el movimiento, la fe. Mira cómo actúa el miedo. Planta una semilla de duda en el corazón, y esa semilla crece hasta convertirse en un muro delante de nosotros. La mente empieza a imaginar escenarios de derrota. El corazón pierde el ritmo de la esperanza.
la vida se detiene. Y espiritualmente, ese tipo de miedo es aún más peligroso, porque nos impide obedecer a Dios. Eso fue lo que ocurrió con los israelitas en Números 13. Dios les había prometido la tierra prometida. Moisés envió a 12 espías para explorar la tierra. Y cuando regresaron, 10 de ellos dijeron: «La tierra es buena, pero hay gigantes. Somos como langostas frente a ellos. No podemos conquistarla». Solo 2, Josué y Caleb, tuvieron una visión distinta. Ellos dijeron: «Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos dará esa tierra». Pero el pueblo eligió creerles a los 10. Eligió dejar que el miedo hablara más fuerte que la promesa de Dios. ¿El resultado? Vagaron por el desierto durante 40 años. El miedo paralizó el alma de toda una generación. Y eso sigue ocurriendo hoy. ¿Cuántos están dejando de vivir lo que Dios planeó, porque creyeron más en los gigantes que en el Dios que prometió la victoria? El miedo dice: «No eres capaz». Dios dice: «Mi gracia es suficiente para ti». El miedo dice: «Vas a fracasar». Dios dice: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». El miedo dice: «Estás solo». Dios dice: «Nunca te dejaré ni te abandonaré». Pero si le damos oído al miedo, terminamos como aquel pueblo en el desierto, caminando en círculos, cansados, frustrados, paralizados. Mira lo serio que es esto. El miedo no solo roba nuestra paz, sabotea nuestro destino, nos roba la alegría, nos impide obedecer. ¿Cuántos cristianos están estancados espiritualmente por miedo a dar pasos de fe? Miedo a perdonar, miedo a confiar, miedo a entregarse, miedo a salir de la zona de confort. Y, en el fondo, ese miedo no solo paraliza nuestras acciones, sino también nuestra fe. Porque la fe no es teoría, la fe es movimiento, la fe es obediencia. Por eso Santiago escribió: «La fe sin obras está muerta». Si el miedo nos impide actuar, entonces, en la práctica, estamos enterrando la fe viva que debería impulsarnos. Pero aquí va la buena noticia. El miedo puede tocar la puerta, pero no tiene por qué convertirse en el dueño de la casa. Puedes sentir miedo, pero no necesitas obedecerle. Puedes temblar por dentro y aún así dar pasos de fe. Piensa en Gedeón. Él estaba escondido, trillando trigo en un lagar para que los enemigos no lo vieran. Y el ángel del Señor se le aparece y le dice: «El Señor está contigo, guerrero valiente». ¿Valiente? Gedeón estaba con miedo. Estaba escondido. Pero Dios no lo llamó por lo que sentía en ese momento. Dios lo llamó por lo que llegaría a ser dentro de su propósito. Y Gedeón, aunque temblando, obedeció. Fue con solo 300 hombres contra un ejército inmenso. Y venció. Porque el coraje no es ausencia de miedo. Es obedecer a Dios en medio del miedo. Elías también pasó por eso. Después de una gran victoria en el Monte Carmelo, entró en pánico ante las amenazas de Jezabel. Huyó. Pidió morir. Estaba paralizado por el miedo. Pero Dios no lo abandonó. Lo alimentó, lo restauró y lo envió de regreso con una nueva misión. Tal vez tú estés viviendo exactamente eso. Tal vez el miedo ya no sea solo una emoción pasajera, sino una prisión que no te deja avanzar. Sabes lo que Dios te pidió, pero el miedo te detiene. Conoces las promesas, pero los gigantes parecen más grandes. Hoy quiero decirte algo. No dejes que el miedo dicte tu vida. Si Gedeón hubiera obedecido al miedo, habría seguido escondido. Si Josué hubiera obedecido al miedo, jamás habría cruzado el Jordán. Si Pedro hubiera obedecido al miedo, nunca habría caminado sobre las aguas. Y si Jesús hubiera obedecido al miedo, no habría ido a la cruz. La diferencia entre la parálisis y la victoria está en una decisión: confiar más en Dios que en las circunstancias. El apóstol Pablo dijo en 2 Timoteo 1:7: «Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio».